Sean ustedes bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, modalidad en línea de la carrera de Derecho. En este espacio vamos a trabajar con la asignatura Introducción a la Comunicación, dirigida por nuestra máster Catherine Collantes Preciado. Nos ha permitido trabajar en grupo y los integrantes de mi grupo son la señorita Kenia Ibarra, la señorita Xiomara Lapo, el señor Gonzalo Jara, el señor Marcos Gutiérrez y el señor Orlando Isa. Nos encontramos ya en la semana número 13, cuyo tema de exposición es la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Bien, antes de introducirnos en lo que es la importancia de las normas APA, tenemos que tener en cuenta y en conocimiento qué son las normas APA. Bien, las siglas APA en inglés, traducidas al idioma español, es Asociación Americana de Psicología. Esta asociación ha creado un conjunto de reglas. Estas reglas de comunicación escrita son para indicar el procedimiento que los investigadores deben o debemos seguir en la preparación, redacción, elaboración y sobre todo en la presentación de un trabajo escrito. ¿Cuál es la importancia de las normas APA? Como importancia de las normas APA tenemos 5 puntos considerables y relevantes. El primer punto es la importancia para evitar el plagio. Como segundo punto tenemos por ética moral, cómo poder realizar un trabajo por nuestros propios méritos. El tercer punto tenemos que esto nos otorga credibilidad de que nosotros mismos realizamos los trabajos. Cuarto punto, el formato del trabajo siendo un punto ponderable para la ejecución de las mismas, para alcanzar no solo una buena nota, sino la excelente calificación. Y como quinto y último punto tenemos valorar el trabajo de los autores. La importancia de las citas, propia, intelectual y los derechos del autor. Propiedad intelectual consiste netamente en el no plagio. Podríamos decir que es la disciplina normativa encargada de velar por la protección jurídica de toda creación intelectual, que es el fruto del esfuerzo y trabajo de una o varias personas en un trabajo. En el medio en que nos desenvolvemos, al ser estudiantes universitarios, tenemos que tener en cuenta en cada texto cual nos vayamos a referir o trabajar. Derechos del autor. Derechos del autor se podría decir que es la protección jurídica que se le da a un creador de una obra literaria o artística en cuanto al plagio, que es en sí el acto de utilizar o extraer parcial o total una obra, texto, ideas o un recurso multimedia como puede ser un video, entre otros, sin dar el debido permiso o el debido reconocimiento al autor creador mediante su referencia o situación de una obra. Lo ideal en este caso o el método a seguir que podemos implementar nosotros sería la petición y permiso de los autores en sí, buscando la orientación de numerosas editoriales que esas nos ayudarán con la obtención de aquel permiso de los autores y poder reutilizar la información que ya fue publicada, ya fueron publicadas en textos, gráficos, tablas o imágenes. En el derecho del autor también podríamos incluir las estrategias para evitar este plagio, como son la producción de textos u obras inéditas. También incluir fuentes o referencias, promoviendo la autenticidad total del trabajo y implementando diferentes normas
a utilizar durante el texto. Citas. Una cita es la expresión parcial de ideas o informaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la escritura del texto. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiere citar o resaltar. Es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario, de la misma manera textual o parafraseado, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos de suspensión. Para este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, solo el primer apellido o el apellido más conocido, año del texto citado, entre paréntesis va el año en el que se publicó el texto citado. Cita, entre comillas dobles, se transcribe el texto a citar. Página. Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado. A continuación vamos a ver unos ejemplos de citas. Citas cortas y citas largas. Las citas cortas son las que tienen menos de 40 palabras, se incorpora en el texto y se encierra entre doble comillas, como lo podemos visualizar en el ejemplo número 1. Las citas largas son las que tienen más de 40 palabras. Se coloca el párrafo en un bloque independiente a espacio sencillo y se omiten las comillas. Se comienza la cita en una nueva línea o reglón, a una distancia de 5 espacios desde el margen izquierdo, como podemos visualizar en el ejemplo. Nota: en el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto, se debe poner entre comillas S.F, que quiere decir sin fecha. Referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas se colocan al final del documento completo. Generalmente se ordenan por orden alfabético, del primer elemento de la referencia. Debe incluirse solamente las obras citadas en el texto. No se debe introducir bibliografías consultadas, pero no mencionadas. En cualquier trabajo científico o de investigación es fundamental identificar claramente qué ideas e información son propias y cuáles han sido tomadas de otros autores. Ejemplos de referencias bibliográficas. En los ejemplos de estas referencias se toman en cuenta el libro, el autor o los autores. Cuando es de varios autores, se utiliza una coma después de cada nombre de autor, cuyo formato es tal cual lo expone la diapositiva. Para citar las referencias bibliográficas se usa el mismo formato, pero en ciertas cambiará dependiendo del origen, así como mi compañero lo explicó anteriormente. Después de toda la información que hemos obtenido acerca de lo que es las normas APA, de lo que es su importancia y sobre todo lo importante que es hacer citas en nuestros trabajos, todos hemos llegado a una sola conclusión: que las normas APA y su importancia se centra en que elaboremos nuestras tareas con integridad ética y moral. Que el trabajo que realicemos sea científico y más profundo en su elaboración, otorgando así el verdadero valor al esfuerzo que realizan los autores o el autor de obras.
de donde se obtuvo la información, transformándola en conocimiento para aplicarlo en nuestra futura vocación y profesión. Les agradecemos su atención y el tiempo que han tenido para visualizar este video. Les deseamos éxitos en su carrera profesional y en su vida cotidiana.